De casos de contagio por COVID-19 en Colombia. El reporte indica que el número de muertes llegó a 6, con 2 nuevos casos en Bogotá, la ciudad más afectada, con 187 personas contagiadas. El número de recuperados es de 6 personas, entre ellas la extranjera que estaba hospitalizada en Cartagena. En el segundo día del evento en Colombia también hubo contrastes. En Soacha, uno de los lugares de aglomeraciones durante el inicio de la medida, aquí muy cerca a Bogotá, hoy cambiaron las cosas y no hubo congestión en Transmilenio. En otras ciudades, sin embargo, se presentaron violaciones al aislamiento. La policía recuerda que las multas pueden ir hasta los 320 millones de pesos. 7:00 de la noche, cuando regresemos a noticias para el coronavirus. Ya fueron autorizadas las EPS para el procedimiento. En Medellín, la policía adelantó un operativo para controlar varios que continúa cobrando víctimas por todo el mundo. En el Congreso de la República está todo listo para comenzar las sesiones ordinarias de manera virtual, una vez el presidente de la República expida el decreto que así lo autorice. Son varias las medidas que el gobierno debe adoptar para proteger la salud de los ciudadanos, las cuales deben ser reglamentadas por el Congreso. Ante las medidas tomadas por parte del gobierno para evitar la propagación del coronavirus, el Congreso de la República no ha podido adelantar sesiones de debates de control político y de proyectos de ley, pues la Ley Quinta de 1992 las permite solo de forma presencial, situación que cambiaría de forma histórica con el decreto presidencial que establece. Excepcionalmente, durante la vigencia de un estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional, en los precisos términos de los artículos 212 a 215 de la Constitución Política Nacional, y mediando circunstancias que imposibiliten la reunión presencial, se podrán realizar sesiones virtuales tanto de plenarias como de comisiones constitucionales, legales y accidentales. Según el documento, en la realización de las sesiones virtuales tendrán que utilizarse herramientas tecnológicas que brinden garantías a todos los miembros de la corporación y para esto da un tiempo al Congreso para conseguirlas. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la vigencia del presente decreto legislativo, el Senado de la República y la Cámara de Representantes deberán contratar los equipos, software y o plataformas necesarias que permitan desarrollar las sesiones de forma virtual. Un demo para el próximo viernes que permita conectarse los 108 senadores en simultánea y que garantice los principios de autenticidad, identidad de la persona que está participando, seguridad jurídica, notarial, seguridad cibernética e informática. A partir de la entrada en vigencia del decreto, el presidente del Senado podrá autorizar la realización legítima de sesiones en comisiones y plenarias, además de audiencias públicas y foros virtuales. Mi compañera de set, Marcela Baena, sigue en Medellín atendiendo la recomendación principal de quedarse en casa. Marcela, buenas noches. ¿Cómo va la cuarentena en su ciudad? Hola, ¿qué tal, Carol? Muy buenas noches. Pues le cuento que la cuarentena se está cumpliendo en Medellín y en los municipios del área metropolitana, salvo algunos hechos aislados en algunos barrios de Medellín que ya las autoridades ayer y hoy han ido manejando. Sin embargo, la invitación sigue abierta. Quedarnos en casa es nuestra responsabilidad y por eso estamos saliendo nuevamente desde nuestros hogares. Entre tanto, les cuento cómo varios senadores han concretado su solidaridad con los más necesitados en estos momentos. Algunos senadores se unieron para donar parte de su sueldo con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable en este aislamiento que busca contrarrestar casos por coronavirus. Es el momento de la solidaridad, de entregar lo que podamos para la causa de socorrer las necesidades de quienes más lo necesitan, y desde el Congreso estamos plenamente conscientes de que debemos dar un aporte. Senadores que se unieron a la iniciativa hicieron un llamado a los demás legisladores para que a través de un gran fondo se reúnan estos recursos que irían dirigidos a socorrer a la población más golpeada por la crisis sanitaria. Establezcan un formato para que cada congresista pueda autorizar el descuento de un porcentaje del salario para que se utilicen estos recursos en medio de la crisis. 2 prioridades: equipos médicos y apoyo al personal de salud y a la crisis sanitaria. Trabajar unidos por Colombia y no ser indiferentes ante la necesidad de millones de personas que lo necesitan en este momento es el llamado que también hacen desde el Senado. Cada uno ya lo está haciendo, cada uno está apadrinando familias, comunidades enteras,
pero qué bueno sería aportar en efectivo, en una sola bolsa, importantes recursos. Los recursos recaudados irían destinados a dotar de elementos que hoy requiere el sistema hospitalario, el personal médico y a socorrer a la población más vulnerable en esta cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Además de las ayudas económicas, algunos senadores de la República han hecho diversas y prácticas propuestas para ayudar a sobrellevar la cuarentena y evitar que suba el número de contagiados. Luz, Mila, Lisette y Elsie, barranquilleras de distintas profesiones que en medio de la situación de sanidad que atraviesa el país, se lanzaron a hacer tapabocas para el personal médico y de enfermería. Producen 200 tapabocas reutilizables diarios que donarán a la red hospitalaria de su ciudad. Sabiendo que personal médico de países en donde ya lleva mucho más días que nosotros con el virus, pues el personal médico se ha quedado sin insumos. Entonces, no queremos que eso pase aquí en nuestro país. Como estas mujeres, hay otros ciudadanos en todo el país con iniciativas colaborativas en medio de esta crisis. Recolección de mercados, protección a perros sin hogar, entre otras. Hay necesidades, muchas necesidades, lo sé, pero tengo también la fe que los alcaldes, los gobernadores, el gobierno nacional van a tomar las medidas precisas para ayudar a salir adelante de esta crisis tan delicada que hoy estamos. Senadores advierten que pese a las iniciativas altruistas de ciudadanos, las administraciones municipales, departamentales y el gobierno nacional no pueden evadir su responsabilidad que tienen con los más necesitados durante esta crisis. Como colombianos hemos batallado y luchado obteniendo grandes triunfos y algunas derrotas. Hemos enfrentado grandes problemas y juntos hemos salido adelante. No es el momento de jugar con nuestra salud, ni de seguir peleando entre nosotros. Dejemos las polémicas y los señalamientos. Solidaricémonos, tomemos conciencia y cuidémonos los unos a los otros. Protejamos a nuestros abuelos, mujeres, adultos, jóvenes y niños. Es nuestro compromiso. Hoy el Partido Liberal y todos los colombianos somos una sola familia. Juntos preservemos lo más importante, la salud y la vida. Tomemos conciencia, quedémonos en casa. Si persisten o aumentan los síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general, comuniquémonos a las líneas de atención inmediata. Que sea esta la oportunidad para agradecer a la comunidad médica a nivel nacional. Juntos ganaremos la batalla. Juntos paramos el coronavirus. La escasez de ventiladores mecánicos para atender a pacientes con coronavirus es una de las mayores preocupaciones. Debido a la crisis que se enfrenta por el coronavirus, senadores hacen un llamado al gobierno nacional para iniciar la fabricación de ventiladores mecánicos. Lo que más vamos a necesitar en los hospitales son respiradores artificiales. Esta es una enfermedad que ataca los pulmones. Afortunadamente hay unas universidades en Colombia que los están comenzando a fabricar, pero se requieren varias estrategias. Las universidades, bienvenidas. Una importación masiva de respiradores y alguna fabricación nacional. Actualmente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del país existe un ventilador mecánico por cada cama hospitalaria. La petición es clara: habilitar facultades de medicina y clínicas de segundo y tercer nivel para que también realicen las pruebas en otras regiones del país. Muchos departamentos en el país aún no están certificados, autorizados y tampoco cuentan con la infraestructura para tener laboratorio para detectar la prueba del coronavirus. Hay departamentos que están demorando 6 y 7 días. No es justo cuando esta pandemia sigue creciendo en nuestro país. Es un llamado que hacemos al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud y al Instituto Nacional de Salud, que de manera hábil resolvamos este inconveniente que tiene nuestro país. Autoridades sanitarias del Tolima expresaron la preocupación que existe en ese departamento. Pedimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, se autorice en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, para que se puedan tomar muestras de laboratorio y poder identificar el coronavirus con tiempo. Esto evitará que se propague este virus en el Tolima. Como solución, piden que sean los laboratorios clínicos de las universidades las que pueden hacer esta muestra médica y descentralizar las pruebas de las principales ciudades para agilizar los resultados que demoran entre 3 y 4 días al ser enviadas a las principales ciudades capitales.
Mientras la prueba siga siendo centralizada, vamos a tener deficiencias en el rotulado, en el embalaje, en el traslado de las muestras, como recientemente lo denunció la Procuraduría General de la Nación. Para los senadores es claro que si se suman esfuerzos, se les resta campo de acción al virus y ningún ciudadano y por ende ninguna región del país está exenta de contraerlo y todos los departamentos deben estar listos para ello. Senadores reiteraron el llamado a la Superintendencia de Salud para que vigile a las EPS y a las IPS en estos momentos de crisis sanitaria. Quienes no atiendan a los contagiados con coronavirus deberán responder con drásticas sanciones. Dentro de la cascada de medidas para enfrentar el virus que ataca a la humanidad, el presidente de la República incluyó la designación de una prima adicional para quienes están en primera fila de esta guerra a muerte: médicos, enfermeras y personal de la salud. Pero hasta ahora ningún decreto lo ha contemplado. Le estoy solicitando al Gobierno Nacional que decrete una prima especial para todos los empleados del Sistema Nacional de Salud, para los médicos, para las enfermeras, para el personal administrativo, para el personal de servicios generales, pues están haciendo por los colombianos un esfuerzo que hay que retribuírselo. Desde el Senado hacen un llamado a organismos de control y a la Superintendencia de Salud a vigilar que las EPS cumplan los protocolos. Le pedimos que tengan especial interés en las líneas de atención y en los call centers. No solo queremos que la atienda un funcionario, sino que le dé la posibilidad de transferirlos donde algún facultativo, médico o psicólogo que le pueda aclarar las dudas. Tenga en cuenta que las EPS y Secretaría de Salud están en la obligación de prestar la atención de urgencia por más mínimo que sea el síntoma y mientras ellos llegan, tome la decisión preventiva de autoaislarse. Aunque está garantizado el abastecimiento de alimentos, senadores le pidieron a los ciudadanos denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la policía los establecimientos que abusen de los precios. Aunque el gobierno nacional anunció graves sanciones a quien suba el precio de los alimentos, comercializadores continúan llevando por las nubes precios de víveres como la arveja verde, habichuela, cebolla larga, zanahoria, entre otros, los cuales en la última semana han tenido un aumento de 30 y 40%. Yo creo que los intermediarios son los que están ahorita haciendo su agosto y no es justo que estas personas o los terceros estén ganándose el dinero que el campesino se debería ganar. Desde el Congreso se hizo un llamado a los alcaldes para que hagan uso de las herramientas que tienen para castigar a quienes estén actuando en contra de los más necesitados. Los alcaldes tienen a través del Código de Policía instrumentos suficientes para que controlen la especulación. Desde el Congreso le hacemos ese llamado. Salgamos, controlemos la especulación y a los ciudadanos seamos solidarios, denunciemos cuando encontremos a algunos comerciantes haciendo estas prácticas indebidas. Senadores advierten que intermediarios están afectando a productores y consumidores. Hay que acabar con el acaparamiento, con la especulación y tenemos que generar justicia tanto para el consumidor final como para el productor que está haciendo un esfuerzo y exponiendo su vida para producir los alimentos de todo Colombia. Desde el Legislativo invitan a la población a denunciar estos abusos. La Superintendencia de Industria y Comercio en su página www.sic.gov.co tiene una app que usted puede descargar para denunciar de manera inmediata si ve que está cometiendo algún abuso contra usted como consumidor. Otros senadores hicieron un llamado al presidente Duque para que cuanto antes expida decreto con precio estándar de algunos alimentos. Se requiere un listado diario de control de precios pedido por el Gobierno de la República. Además de eso, también debe crearse una unidad especial por parte de la Fiscalía de delitos contra la especulación y el acaparamiento. Senadores coinciden en que se debe trabajar con mayor rigor en la inspección, vigilancia y control de los precios de la canasta familiar. Esta emergencia, que también es económica, ha llevado a que se presenten despidos en varias empresas. Congresistas le insistieron a los empresarios que acudan a la banca privada y a Bancoldes para evitar el despido de los trabajadores. Empresarios que se pusieron en el lugar de sus colaboradores en medio de la crisis garantizaron sus puestos de trabajo. No es el momento de despidos. Todos tenemos que poner algo en esta crisis. Un esfuerzo que según los empresarios tiene incluso costos menores si no se toman las medidas necesarias para proteger a los colombianos contra el virus.
No se puede destruir la capacidad productiva en Colombia porque el empleo se nos derrumba. Entramos en una profunda crisis de desempleo en nuestro país. Por lo tanto, se requiere créditos para los microempresarios, para los empresarios, para el pago de sus nóminas, por supuesto, sin intereses. Senadores conminan a otros empresarios a que se sumen a esta práctica de sostener salarios y así obtengan apoyo de recursos públicos. Con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, solo se financian las empresas que no despidan a sus trabajadores, ni suspendan los contratos, ni impongan a sus empleados licencias no remuneradas. Senadores afirman que una enseñanza que debe dejar esta crisis es el fortalecimiento del pequeño productor del campo, esos campesinos que hoy sostienen la seguridad alimentaria del país, pero que trabajan con graves dificultades. Y precisamente ese es el llamado del sector bancario a ser solidarios. Además de congelar créditos, dicen los senadores, se debe retornar el impuesto del 4 por 1000 a los colombianos. Un llamado le hicieron los legisladores a las 25 entidades bancarias que hay en el país. Les piden tener más comunicación con sus clientes y ayudarlos en esta crisis económica. Quiero pedirle a estas entidades bancarias evitar abusos en este momento. Quiero pedirle a las entidades bancarias mejoren la comunicación con sus clientes. Esto permitirá que ellos comiencen a resolver sus inconvenientes, como refinanciar créditos para poder cumplirlos en su momento. Ayudar al agro colombiano y a los créditos que tienen los campesinos también es el pedido de los senadores a la banca. No cobro de las deudas que en este momento tienen. Necesitamos mirar hacia el campo, que son los que en este momento están suplantando pues toda una serie de cosas que no pueden llegar ni en barco ni pueden llegar en avión. Piden a los bancos flexibilizar sus reglas y por unanimidad congelar toda clase de créditos para dar alivio a los colombianos. Que el sector financiero, que los bancos adopten mecanismos para congelar, suspender los pagos de los créditos y ofrecer condiciones favorables a los deudores. Nunca como hoy estamos reclamando de toda la solidaridad para poder enfrentar esta emergencia. Dicen los senadores, no es el momento de repartir ganancias, sino de retribuir para que el país pueda superar la crisis. El famoso decreto 444 del presidente Iván Duque, que tomará 12 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización de los Territorios y 2,7 billones del Fondo de Pensiones Territoriales, viene con los pelos de punta muchos en el país. Por eso, miremos con cuidado los pros y contra de la polémica medida. Con el decreto 444, el gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME y los recursos, entre otras fuentes de financiamiento, saldrán del Fondo del Ahorro y Estabilización FAE y del Fondo de Pensiones Territoriales FOMPE, recursos que tienen las regiones. Para algunos senadores, el decreto afecta las finanzas de los territorios en esta época de crisis. Una afrenta contra los intereses y los recursos de los entes territoriales. No podemos pensar que la plata de los pensionados vaya a parar a los fondos privados y a las empresas privadas. Para senadores de la bancada del gobierno, el decreto 444 solo busca afrontar la crisis en materia de salud y darle una mano a los colombianos más vulnerables. Garantizar los recursos de los diferentes programas sociales que van a los colombianos más vulnerables. Ejemplo, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa de Colombia Mayor e incluso muchos de los colombianos que están en la informalidad laboral y que no llegan a estos programas sociales. Los recursos, aseguran los senadores afines al gobierno, serán un préstamo y luego serán devueltos a los territorios. Inteligentemente Duque ha ordenado a FOMPET que le preste a Colombia, no que le regale, su plata a los colombianos para pagar este hecatombe. El gobierno, según el decreto, tomará 2,7 billones de pesos del Fondo de Pensiones Territoriales y 12 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización. Para ayudar aún más a superar la crisis sanitaria, económica y alimentaria, el vicepresidente del Senado, Alexander López, le sugirió al gobierno otras líneas de financiamiento. También le hemos dicho que Colombia tiene reservas internacionales en los grandes bancos mundiales, más de 53.000 millones de dólares en títulos valor. Podríamos utilizar 7.500 millones de dólares ya
que serían algo así como 30 billones de pesos, para inyectarle a la salud, pero también garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos que hoy no tienen forma de subsistir. 800.000 es el número de esta semana. Son los pesos que le costó a la Universidad de Antioquia la fabricación de un ventilador mecánico artesanal esencial para la lucha contra el coronavirus. El dato lo entregó el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, quien invitó a más empresas y universidades a seguir el ejemplo. Mano dura contra los saqueadores es la petición al Ministerio de Defensa y a la policía. Ya son varios los casos de saqueos en ciudades y municipios que se suman a los intentos de asonada en las cárceles, lo que preocupa a la ciudadanía. Apenas comienza la cuarentena y ya en diferentes regiones del país se registran saqueos. Barranquilla, en el Valle, ¿qué hacer frente a esta problemática? Acaban de saquear la Olímpica del 7 de abril. Un tema fundamental es la seguridad del país y hay que garantizarla. Por eso le hemos pedido al presidente Iván Duque que militarice las ciudades colombianas, no solo para garantizar el orden, sino también para evitar el oportunismo de algunos sectores que insisten en desestabilizar su gobierno. Para otro sector del Congreso, se debe rodear a la fuerza pública para que en estos momentos de cuarentena sean ellos los que protejan los intereses de los colombianos y que si se encuentran ciudadanos de otro país, se tomen las medidas necesarias. Rechazamos todas las acciones vandálicas que se presentaron en Colombia a tiendas y a supermercados realizada por venezolanos y por colombianos. Pero sobre todo para frenar estos saqueos se tomen medidas prontas. Hago un llamado al gobierno nacional para que adelante lo más pronto posible todas estas ayudas sociales que necesitan miles de familias en todo el territorio nacional. Personas que dependen de su día a día, personas que dependen de su trabajo. El Ministerio de Defensa anunció que 9.000 integrantes de la policía estarán encargados de vigilar para que estos hechos no se sigan presentando. Implementar las clases desde casa ha sido un gran reto para el sistema educativo. Senadores urgen mejorar la conectividad y evaluar opciones como la radio y la televisión comunitaria para también llegar a las zonas más apartadas. De acuerdo con el DANE, en Colombia hay 10 millones de estudiantes matriculados en colegios públicos y privados, cifra que demuestra que es un gran reto para el país implementar la educación desde casa, dada la crisis que se enfrenta por el coronavirus. Hay que lanzar un plan de urgencia, de choque, para que la tecnología del Internet le pueda llegar a las regiones más apartadas de nuestro país. A los padres de familia que aprovechemos este tiempo en que vamos a estar en casa para compartir con nuestros hijos, para orientarlos, para que tengan ellos una calidad de tiempo y de educación. Según un estudio realizado por la Universidad Javeriana, el acceso a Internet y a computador para los 8 millones de estudiantes de colegios públicos del país es deficiente. Estudiantes sin acceso a Internet ni computadores. Grado 11, 63%. Noveno grado, 43%. Quinto grado, 37%. Por estas condiciones es que expertos en el tema mencionan la importancia de ajustar las estrategias para un colegio urbano y uno rural. Las estrategias no sean todas únicas para todo el mundo, sino que se tenga en cuenta esas condiciones, porque no es lo mismo un colegio que se encuentra en Bogotá que un colegio que se encuentra en Saldaña, Tolima. El reto ahora es también para las familias, por lo que este tipo de educación requiere apoyo adicional al que se brinda con la educación presencial. Expertos recomiendan que en esta etapa los padres dialoguen más con sus hijos y los motiven a realizar actividades físicas y manualidades para enfrentar de manera positiva esta contingencia. Muy bien, hasta aquí los acompaño por hoy. Insistimos, quédate en casa, cuidemos nuestra salud. Regreso con ustedes a Bogotá, Carol. Feliz noche. Gracias, Marcela. Entre todos podemos superar esta pandemia. Por eso destacamos que el Partido Liberal ayudará a 2.000 familias a quienes les donarán mercados y elementos de aseo. El llamado de la colectividad es precisamente a que todos adoptemos una familia de escasos recursos y así puedan afrontar esta cuarentena. Con esta información los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Con la ayuda de plataformas digitales, el Partido Liberal inició la recolección de mercados para adoptar a más de 2.000 familias colombianas durante esta cuarentena obligatoria que entró en vigencia y se extenderá hasta el 13 de abril. Es por ello que hemos decidido, en una primera fase, adoptar 2.000 familias, a las cuales llegaremos con mercados
y con algunos utensilios de aseo. Todos los sectores políticos han hecho su aporte y el liberalismo hará estas adopciones en varias etapas para que los colombianos más necesitados se queden en casa. También sumado a lo que venimos adelantando los congresistas, de tratar de llegar a las familias más vulnerables es lo que requiere el país. Solidaridad es el gran mensaje. Mientras las autoridades actúan, nosotros te pedimos, quédate en casa. La logística de recolección de los mercados está terminando y en los próximos días se anunciará el mecanismo de entrega para aliviar las cargas de muchas familias. Concentra todos sus esfuerzos en enfrentar el coronavirus, que deja hasta el momento 23.956 muertos, 6 de ellos en Colombia. El gobierno de Donald Trump sorprendió con un fuerte anuncio contra el régimen de Nicolás Maduro. Y comencemos por decir que no todo son malas noticias. Según el más reciente informe por COVID-19, ya conocimos que en Colombia se han recuperado 8 personas, entre ellas una ciudadana inglesa. Por otro lado, también conocimos el testimonio de una conocida, reconocida y querida diplomática colombiana que se contagió con el COVID-19 con su esposo, pero también nos contó cómo hizo para enfrentarlo y cómo está haciendo para recuperarse. Así que María Isabel Nieto, excónsul de Colombia en Nueva York, y quien reside en esa ciudad, cuenta que junto a su esposo ya estaban tomando las medidas de precaución para evitar el contagio cuando el COVID-19 apareció en sus vidas. nos contagiamos en una fiesta que estuvimos el lunes en la noche. Los síntomas empiezan a aparecer 2 días después, el miércoles, aunque yo el martes en la noche ya estaba un poco cansada. El miércoles ya empezamos a sentirnos con mucho dolor en el cuerpo, de cabeza, en una maluquera como de esas gripas, quiebrahuesos que llaman. Al principio pensaron que era una simple gripa porque los síntomas del coronavirus no siempre son inmediatos. Lo primero es que nosotros nos sale el resultado del coronavirus una semana y media después, casi 9 días después de habernos presentado los primeros síntomas. Después de varias semanas de cuidados, hidratarse y alimentarse bien y dejar que el cuerpo descanse, están venciendo el virus. Nosotros todavía estamos en un 90-95%, pero esto ha sido un proceso largo, más o menos unas 2 semanas desde que nos acostamos, nos quedamos en cama, pero sí se puede. María Isabel Nieto es uno de los tantos casos que superan la enfermedad. Otro caso exitoso es el de la ciudadana inglesa de 85 años, hospitalizada en Cartagena, quien después de permanecer 18 días luchando contra el coronavirus, logró vencerlo, según anunció la clínica Medigel en un comunicado. Sin embargo, la duda para todos es si una persona recuperada puede volverse a infectar. Las pruebas positivas, no sabemos de qué pruebas se está hablando, entonces ciertamente, como en muchas enfermedades, quedan los marcadores genéticos, digamos, uno se recupera de la infección, pero los marcadores de que el virus ha estado o ha colonizado a la persona se sigue manifestando por un tiempo que hasta el momento no estamos seguros. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en Colombia, 8 personas ya se han recuperado del COVID-19. Y mientras eso ocurría en Cartagena, en un hospital de la zona más azotada de Italia, otra mujer de 86 años lograba sobreponerse al COVID-19. Su caso y el testimonio de otros pacientes que están dando todo para ganar la lucha por la vida nos dan esperanza y también cruciales enseñanzas. Se llama Yana y sus 86 años la ponían en el peor escenario de probabilidades de vida ante el implacable coronavirus que se ha llevado a tantos ancianos en la región de Lombardía. Después de 7 semanas de reclusión en la clínica, finalmente puede dar el parte de victoria y ver de nuevo a su familia. El alcalde del pueblo y el personal médico aplaudieron su valentía. También está ya del otro lado esta estudiante texana de solo 20 años. Así narra los momentos más críticos de su batalla en un hospital de Florida contra la neumonía del COVID-19.
Tuve un ataque de tos, agitación, como si no pudiera respirar por mi cuenta, y tenía tanto dolor que no pude volver a mi cama para sentarme. Estaba tan débil que gasté demasiada energía en caminar al baño. Fue demasiado para mis pulmones. Pacientes como ella piden a gritos a los jóvenes que se lo tomen en serio. El problema es que aún si no te afecta porque eres joven, si vas a casa y tus padres o tus tías o tus abuelos son un poco mayores, tu hermana tiene un sistema inmunitario más débil, algo que puede afectarlos, entonces los afectará mucho más que a ti. La Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos calcula que unas 120,000 personas de todo el planeta, unas con más dificultad que otras, ya lograron pasar este amargo trance. Ya a las 7:44 vamos cómo van las cifras de contagio, cifras oficiales del Ministerio de Salud. Hoy hubo 2 nuevas víctimas fatales por efecto del COVID-19 en Colombia. Veamos cómo está el país en el mapa del coronavirus. 491 contagiados, 6 personas fallecidas y recuperadas 8 personas. Y miremos cómo está la distribución por departamentos en este momento. Bogotá, comenzamos, la capital, 187 casos, Valle del Cauca 73, Antioquia 59, Bolívar 26, Cundinamarca 21 casos, Risaralda 19, Norte de Santander 15 casos, Huila 14, Atlántico 13, Quindío 12, Caldas 10, Cauca 9, Tolima 9 casos, Meta 8 casos, Magdalena 5 personas afectadas con COVID-19, Santander 4, Cesar 2, Boyacá 2 y se presenta un caso en Casanare, 1 en Nariño y 1 en San Andrés y Providencia. Y veamos cómo está la situación por género en este momento con las cifras oficiales que da el gobierno. En este momento, 251 hombres con COVID-19 y 240 mujeres afectadas con el coronavirus. Por edades, atención, esta es la situación. Menores de 20 años, 21 personas afectadas. Entre 20 y 40 años, 212 personas. Entre 40 y 60, 178. Y mayores de 60, 80 personas afectadas. Malú. Jorge Alfredo, hay que decir que el gobierno se está moviendo porque el miércoles de la próxima semana, tanto en clínicas como hospitales, se comienzan a practicar las pruebas rápidas para diagnosticar el coronavirus. La meta es que aproximadamente cada mes se le haga la prueba a 350,000 colombianos. En 6 días, Colombia empezará a realizar pruebas rápidas para el COVID-19. En esta circular, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, autoriza a las EPS y a las IPS para que las realicen. Este es un proceso de fast track con el INVIMA, para que en 2 días se pueda tener la aprobación de estas pruebas rápidas. A partir del 1 de abril, Colombia contará con por lo menos 350,000 pruebas semanales. El ministro explicó en qué consiste la prueba rápida para la detección de anticuerpos. Esa prueba se hace en el ámbito del hospital, en el ámbito de un servicio ambulatorio. Simplemente se toma un kit que es muy parecido a lo que puede ser una prueba de embarazo, y como se toma una muestra de la misma persona o el médico tratante puede ver si es positivo o no es positivo. Si el resultado de la prueba rápida es positivo, pasa a la fase confirmatoria y es enviada al Instituto Nacional de Salud o a cualquiera de los 28 laboratorios departamentales autorizados. Dice el ministro que esto garantiza las pruebas a nivel nacional. Población la tranquilidad de que existe una posibilidad de establecer de forma rápida si hay una afectación por el virus que produce el COVID-19. Las personas a quienes se les puede practicar esta prueba son aquellas que tienen síntomas de alarma como fiebre alta, tos seca, dificultad respiratoria. Si al hacer la prueba rápida está negativa, la persona por seguridad tendrá que permanecer aislada durante 15 días bajo vigilancia médica. En el segundo día de aislamiento obligatorio bajó un poco el número de ciudadanos en la calle, pero aún hay mucha gente fuera de sus casas sin hacer parte de las excepciones. La policía ejerció controles y sancionó con multas a los infractores. Cada quien tenía una razón válida para estar en las calles. A este joven que transitaba escuchando radio y en pantuflas, los policías lo requirieron en una calle del centro de Bogotá. Argumentó que iba para una cita médica y los agentes lo dejaron continuar. En el distrito de Agua Blanca, en el oriente de Cali, los ciudadanos encontraron toda suerte de excusas para no quedarse en sus casas. Por ejemplo,
este grupo de conductores de buseta fue sorprendido violando la norma. Dicen que nos van a ayudar con un subsidio porque nosotros vivimos y no de este trabajo, no del transporte urbano. Las autoridades lanzaron un operativo para contener a los infractores. Desde que se inició el alistamiento en esta ciudad, se han impuesto 275 comparendos. El secretario de Seguridad advirtió que si la gente no cumple la norma, endurecerán las medidas. Y si el próximo 30 de abril esto no funciona como en otras sociedades hemos observado, sobre todo en sociedades asiáticas y europeas, nos vamos con 4 semanas más. Es decir, el escenario es dramático. Situación similar se presentó en Santa Marta, la capital de Magdalena. A este par de samarios les impusieron un costoso comparendo por andar en la calle. Yo no me voy a encerrar en mi casa a morirme de hambre. Me salí a buscar lo mío para mi nieto. Un patrón me dio para alojarme. Y entonces yo me iba a meter cuando los brothers me dijeron, y entonces el policía me agarró y me atrapó. Las autoridades no se cansan de llamar a los ciudadanos para que se queden en sus casas, pues por ahora es el único medio eficaz para combatir al coronavirus. Y recuerdan que violarlo acarrea multas que pueden ser millonarias. Por otro lado, el director de la policía volvió a hablar y a reiterar las multas y sanciones que se exponen los colombianos que violen la norma del aislamiento preventivo obligatorio. Además anunció qué pueden y qué no deben hacer los colombianos durante este decreto. Esto ocurrirá con quienes sean sorprendidos en la calle una o más veces sin justificación para ello. También para quien viole el aislamiento y propague el COVID-19. Es la multa tipo 4, es decir, alrededor de 936.323 pesos. No obstante, el decreto 453 contempla otro tipo de sanción, pero esto es una sanción para aquella persona que viole la normatividad sanitaria. Me explico, si alguna persona que tiene coronavirus es confinada, está en aislamiento, incumple esta norma sanitaria y salir a la calle contaminando y contagiando a los demás, podríamos aplicarle no solamente una sanción que va incluso hasta los 10.000 salarios mínimos diarios legales vigentes, que eso es una suma cuantiosa de más de 326 millones de pesos, sino que es una tipología penal que puede incluir entre 4 y 8 años de cárcel. Si bien el decreto contempla unas excepciones como lo es el permiso para que una persona por familia salga a abastecerse de alimentos o medicinas, la policía estará atenta a estas señales para imponer comparendos. Cualquiera persona pudiese decir yo voy para el supermercado, pero si no tiene una justificación del supermercado que va atrás a una cuadra y se está desplazando al sitio contrario, no viene del supermercado, no tiene productos, pues hay una sospecha de parte del policía de que le están mintiendo. Tenga en cuenta que el aislamiento contempla incluso restricción para sentarse en la puerta de su casa o pasear por zonas comunes si vive en edificios. El confinamiento es total. Tengan en cuenta que en países donde iniciaron esto como en China, incluso hasta sellaban las puertas de las propiedades horizontales y de los edificios para que la gente no saliera. Yo sé que algunas veces los niños tienen la pretensión de tener algo de recreación. Viene el ingenio de los padres, viene toda la utilización de los medios de comunicación para poder proveerse a ellos de este entretenimiento, pero que no sea la salida y el contacto con los semejantes. Si usted es reincidente, es decir, si viola varias veces la cuarentena, le podría pasar esto. Indudablemente usted le podría aplicar otro comparendo, pero le puede hacer un traslado preventivo a la estación de policía para decirle a él y reconvenirlo, porque es que él está siendo objeto y puede llegar a ser un transmisor del coronavirus. A quien le impongan un comparendo que considere injustificado podrá apelarlo ante los inspectores de policía. En medio del aislamiento y de los problemas presentados en algunos lugares para su cumplimiento, hoy se conocieron nuevos programas de ayuda. En Bogotá, la alcaldía diseñó una estrategia para las personas más necesitadas. Este beneficio fue diseñado para 500.000 familias en Bogotá que se dividen en dos grupos, familias en situación de pobreza, es decir, 350.000 núcleos familiares que recibirán un ingreso básico único de cuarentena de 423.000 pesos, hogares vulnerables. 150.000 familias adicionales que están por encima de la línea de pobreza, pero cuyo ingreso se ve seriamente afectado por no poder salir a trabajar. Para este caso, el auxilio será de 178.000 pesos. ¿Cómo se entregarán estas ayudas? Para esto existen 3 alternativas. Transferencias monetarias. Esta modalidad es para población bancarizada, pagos a monederos electrónicos o giros. Quienes no tengan esta posibilidad recibirán bonos canjeables que podrán ser efectivos por mercados, en supermercados o droguerías.
Y la última opción, para quienes no aparecen en ningún censo o base de datos, subsidios en especie. Es decir, mercados que serán llevados hasta la puerta de las casas por personal de la Cruz Roja. Pero ojo, porque para recibir cualquiera de estas ayudas existen 3 condiciones. Que cumplan la cuarentena, que se queden en casa y que se cuiden en vez de agredirse. No es más. A este paquete de ayudas se suma que las empresas de servicios públicos han hecho la recolección de servicios como agua, luz y gas a cerca de 500.000 hogares que los tenían suspendidos por falta de pago. Para acceder a estas ayudas no se necesitan intermediarios. Por otro lado, la emergencia que atraviesa el país por cuenta del coronavirus obligó tanto al gobierno como a algunas alcaldías a modificar el pago de los impuestos, a modificar el plazo en el pago de los impuestos. Aquí les contamos cómo. El gobierno nacional y algunos locales modificaron las fechas de pago de algunos impuestos para facilitarles a los colombianos la cancelación de estos compromisos. La decisión obedece a la necesidad de ayudar a algunas personas y empresas que han resultado afectados económicamente por la cuarentena. Gobierno Nacional. Se modificó el plazo para presentar el impuesto de renta de grandes contribuyentes. Inicialmente estaba programado para pagar entre el 14 y 27 de abril y ahora podrá pagarse del 21 de abril al 5 de mayo. Además, se modificó el plazo para presentar el impuesto de renta de las personas jurídicas. Había que pagarse entre el 14 de abril y el 12 de mayo, ahora entre el 21 de abril y el 19 de mayo. También se amplió el plazo de pago del IVA para los sectores de comidas, bebidas, agencias de viajes y operadores turísticos. El pago de este impuesto ya no será entre el 12 y el 16 de mayo, sino que se pagará hasta el 30 de junio. Bogotá. Impuesto predial. La fecha de pago con el 10% de descuento quedó para el 5 de junio y sin descuento el 26 de junio. Impuesto de vehículos. Quedó para el 3 de julio con el descuento del 10% y sin descuento para el 24 de julio. Impuesto de industria y comercio. Tendrá que pagarse hasta el 31 de julio. Medellín. Impuesto predial. Podrá cancelarse hasta el 25 de junio sin ningún recargo. Impuesto de industria y comercio. Podrá pagarse hasta el 15 de mayo. Barranquilla. Impuesto predial. La alcaldía de esta ciudad flexibilizó el pago con descuento para los estratos 1 y 2. Tendrá tiempo para pagarlo hasta el 31 de julio con descuento del 10% y hasta el 30 de septiembre con el 5% de descuento. Cali. Impuesto predial. Se podrá pagar hasta el 30 de junio con un descuento del 15%. El aeropuerto del Dorado, la principal terminal aérea del país, está operando para vuelos de carga de alimentos y medicinas y para vuelos de carácter humanitario. Hoy salieron desde Bogotá vuelos hacia París, Ámsterdam, Aruba, Tel Aviv, Londres y Múnich. La logística para estos viajes fue coordinada directamente entre las embajadas. A pesar de que Colombia cerró los aeropuertos para vuelos de pasajeros internacionales, no lo hizo para la salida de aeronaves ni para vuelos humanitarios. Esta tarde, precisamente, salieron varios vuelos humanitarios para llevar extranjeros varados en Colombia hacia Europa. Hoy precisamente hay alrededor de 5 vuelos que han sido previamente coordinados por las cancillerías de los países y las embajadas con sus aerolíneas. A través de su cuenta en Twitter, el embajador del Reino Unido, país de destino de estos vuelos, agradeció esta medida. Para el regreso de colombianos en estas condiciones, es decir, en vuelos humanitarios, hay que cumplir unas recomendaciones de manera estricta. En aquellos casos donde hay acuerdos humanitarios gobierno a gobierno, sujetos a un protocolo de bioseguridad que estableció la Cancillería con el Ministerio de Salud y Aerocivil, se puede traer colombianos de manera puntual, siempre y cuando se hayan hecho la prueba, siempre y cuando se comprometa con el aislamiento, siempre y cuando haya un transporte en el aeropuerto conjunto que los lleve y los ubique en su sitio donde van a pasar la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio, y tienen que quedarse en Bogotá. Quien quiera venir tiene que firmar que solamente puede quedarse en Bogotá. Recuerden que los vuelos domésticos están restringidos. Dentro del aeropuerto El Dorado aún permanecen pasajeros varados. Algunos son de Chile, otros de Argentina. Hemos trabajado de la mano de OPAI y la ANI para efectos de trasladarlos hoy al Hotel Avitel, donde van a estar mejor cuidados. Estamos preocupados sobre todo con mamás con niños o mamás embarazadas, y allá van a estar. Los chilenos saldrían el 29. El grupo de viajeros argentinos varados en Colombia aún no tiene una solución para su regreso. Hola
Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos en Colombia, desde casa, donde debemos estar todos para contribuir con la no propagación del COVID-19. Son buenas las noticias en torno a la recuperación de Fernando Gaviria. Nuestro embalador colombiano ya recibió el alta médica y ha superado, le ha ganado la batalla al coronavirus. ¡Fernando Gaviria quiere la victoria! ¡Fernando la tiene! El 27 de febrero se prendieron las alarmas. Suspendido el Tour de los Emiratos Árabes Unidos a falta de 2 etapas. Todo por el coronavirus. Desde ese mismo día, Colombia puso su atención en la salud del ciclista antioqueño Fernando Gaviria, ya que 2 miembros de su equipo en UAE Emirates dieron positivo por COVID-19. Del sprinter colombiano no se sabía nada. Lo que sí era confirmado era que los equipos participantes en esa competencia habían sido confinados en hoteles para evitar la propagación del virus. Las especulaciones sobre la salud del colombiano seguían, pero solo hasta el 12 de este mes, el mismo pedalista lo confirmó por Instagram. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus, pero yo me encuentro bien. Hace 2 días el ciclista argentino y compañero de escuadra de Gaviria, Maximiliano Richese, fue dado de alta tras haber superado el virus. Una excelente noticia para el deporte mundial. Pero de Fernando, nada de nada. Por fortuna, el mismo Gaviria confirmó hoy, a través de sus redes sociales, que había superado el temido virus. Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mí en los Emiratos Árabes por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalescencia y recuperación. Fernando Gaviria, uno de los mejores embaladores del mundo, superó la carrera más dura que ha tenido en la vida, la del coronavirus. La FIFA convocó al Tigre Falcao, el delantero del Galatasaray, desde su casa en Estambul. Se ha convertido en uno de los voceros estrella del fútbol mundial que luchan contra el COVID-19. Empieza por tus manos, por favor. Lava tus manos con frecuencia con jabón o un gel desinfectante. Cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudas. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente. Respecto a la cara, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Así podrás evitar que el virus entre en tu cuerpo. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de 1 metro de distancia con aquellos que tengan tos o estornuden. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria local. Detrás de una familia que se alimenta con Doria hay momentos de unión, de tareas, de almuerzos y cenas felices. Doria te nutre. ¡Chao, bambino! Falcao siempre solidario. Y la crisis económica toca al fútbol italiano. La parálisis de la Serie A, en la que actúan estrellas como Cristiano Ronaldo y colombianos como Cuadrado y Ospina, podría declararse en bancarrota. Italia tiene el Cristo de espaldas. La pandemia del coronavirus está afectando en forma directa al calcio. Los clubes que hacen parte de la liga están perdiendo cerca de 2.500 millones de euros. Los 3 poderosos, Milán, Juventus y la Roma, son los equipos con mayor déficit financiero, según lo destaca la Gaceta dello Sport, que tituló Alerta roja de la Serie A, 2.500 millones en deuda, sistema indefenso contra el virus. Los ingresos de taquilla, publicidad y televisión se redujeron en su totalidad. Por eso, muchas escuadras están pensando en rebajar los sueldos de sus estrellas. Entre los equipos con más pérdidas están, primero, Milán, que tiene un balance negativo de 145 millones de euros. Segundo, la Juventus tiene un saldo en rojo de 140 millones. Tercero, la Roma, que acumula pérdidas por 120 millones de euros. Sin embargo, el Atalanta, equipo en donde militan los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, sería la excepción. El equipo de Bérgamo se salvaría gracias a su participación en la Liga de Campeones, siendo el único beneficiado hasta ahora. Para tratar de minimizar el impacto financiero, los directivos de la liga quieren que el campeonato italiano continúe a mediados de agosto, buscando un salvavidas que amortice el déficit. Así terminamos los deportes. Disfruten en familia, pero por favor, quédese en casa. Está en sus manos. Una feliz noche para todos. Sí, señor. Ricardo, muchísimas gracias. Quédese en casa.
Y es que esta crisis económica por cuenta de la pandemia está afectando a muchos colombianos y los bancos están tratando de hacer lo suyo, dando alivios a sus clientes que tienen algunos créditos, pero no todos saben cómo funcionan. Por eso hablamos con algunos representantes de entidades bancarias para explicarles cómo funcionan estos créditos. Si usted necesita tomar los beneficios bancarios de congelamiento de pagos por los siguientes meses, debe acercarse a su banco para conocer las especificaciones o puede contactarlos por medio digital, llamar o ir personalmente. La mayor medida que hemos visto son periodos de gracia o congelamiento de pagos que va desde 3 meses hasta 6 meses. Valide con su entidad. Algunos lo están haciendo de manera automática. No se preocupe, usted siempre va a tener la posibilidad de poder levantar la mano y decir: yo puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones o manténganme las condiciones iniciales de mi crédito. Y no se preocupe, si usted se acoge al congelamiento de los pagos, no tendrá ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo. Recuerde que no va a cambiar su calificación de riesgo en las centrales, no va a haber un cambio de percepción de riesgo dentro de la entidad financiera. El monto de la deuda tampoco se va a aumentar y tampoco va a pagar más intereses de lo planeado. El acuerdo es no pague ahora, pero paga después, sin ningún tipo de encarecimiento o sanción. Para las tarjetas de crédito también hemos previsto la posibilidad de deferir de 1 a 4 cuotas que también se pondrán rediferidas al final del préstamo. Incluyendo capital, intereses y otros conceptos. Es importante que sepas que la vida del crédito será alargada por el mismo número de meses de la prórroga. Y aunque congele su pago, puede seguir utilizando sus tarjetas de crédito. Recuerde que las tasas de interés en la mayoría de los bancos no se modifican. Cuando se reanude el pago, la cuota pactada será la misma que traída. Los bancos siguen haciendo anuncios. El Banco Agrario también decidió prorrogar automáticamente las deudas de 186.000 clientes. Ellos son vendedores informales y necesitan una prórroga de 120 días, tanto a intereses como a capital, y se la estamos haciendo automáticamente. Y estamos haciéndole prórrogas a esos deudores de libranzas que por efectos de esta crisis no nos están pudiendo pagar sus deudas. Recuerde, es indispensable que contacte a su banco para saber cuáles son las condiciones de cada entidad y según el producto que usted tiene. Indicadores económicos presentados por Planeta Azul del Banco de Occidente. Cuidar el agua es compromiso de todos. Buenas noches. Se dispararon hasta cifras históricas las peticiones por subsidios de desempleo en Estados Unidos. En la última semana, 3.280.000 personas pidieron estas ayudas al gobierno, lo que muestra de fondo que el coronavirus está destruyendo muchísimos puestos de trabajo en la primera economía global. Hoy los mercados tuvieron una nueva jornada de recuperación, por eso el dólar volvió a bajar por primera vez desde el 14 de marzo, se ubica por debajo de los 4.000 pesos. Tasa representativa de mañana, 3.995 pesos con 83 centavos. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los 26,34 dólares por barril y el café también bajó. Su precio de referencia para mañana será de 1.245.000 pesos por carga en promedio, pero se mantiene en uno de los niveles más altos de la historia. Y se siguen sumando las empresas con sus ayudas en medio de este complejo panorama por el coronavirus. Bavaria pondrá a disposición de las autoridades toda su flota de transporte, sus camiones, para movilizar alimentos por el país, y además donará 1 millón de botellas de agua, principalmente para la Policía Nacional, que estos días ha redoblado sus esfuerzos en medio de esta crisis por el coronavirus. Continúe con Noticias Caracol. El corrido del COVID-19 en el mundo empieza hoy en Estados Unidos, que se convirtió en el país con el mayor número de contagios, es decir, en el nuevo epicentro de la pandemia. Con más de 82.000 casos, superó a China en la cifra de infectados. El presidente Donald Trump aseguró que se debe a la gran cantidad de pruebas que están realizando en el país. Pasó lo que se temía. Tal y como lo adelantó la Organización Mundial de la Salud a comienzos de esta semana, Estados Unidos es ahora el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19. Alcanzó los 82.404 casos de contagio, con lo que sobrepasa los 81.000 de China y los 80.000 de Italia. Para el presidente Trump, la razón es más simple de lo que parece. Simplemente no sabemos cuáles son los números de China. Creo que es debido a las pruebas. Estamos realizando pruebas a un gran número de personas. En cuanto a las cifras de decesos, van 1.177 muertes. La zona más afectada es el estado de Nueva York, en donde hay 37.000 casos de contagio. Allí, en un solo hospital, murieron 13 personas en solo 24 horas.
No tengo el apoyo que necesito e incluso ni los materiales que necesito físicamente para cuidar a mis pacientes. Debido a la escasez de personal y suministros, el gobernador de Nueva York planea lanzar un plan de contingencia para que los estudiantes de medicina del último año se gradúen antes y se incorporen al servicio. Pese a que el presidente Donald Trump se niega a ordenar cuarentena nacional, ya son 17 los estados que han implementado medidas de aislamiento. España, el segundo país con más víctimas mortales por COVID-19, hoy superó los 4.000 muertos por el virus. Dentro de ellas se registran 3 colombianos. A pesar de los decesos, las autoridades destacan el incremento de personas que se han recuperado, un 30% más que hace 24 horas. De los colombianos, el primer caso fue de un pereirano que vivía en España y contrajo el virus. Al parecer, sufrió complicaciones debido a problemas cardíacos que ya padecía. El segundo, una mujer de 48 años, oriunda de Río Sucio, Caldas, quien también vivía en Madrid y estaba siendo atendida en un hospital tras contraer el virus. Su esposo también está contagiado. El tercero sería un médico colombiano que trabajaba en Ciudad Real, cerca de Madrid. El rey Felipe visitó uno de los hospitales, aseguró que España atraviesa las dificultades más graves de estos tiempos, pero dijo que el hospital es una esperanza en medio de la crisis. Y aunque España hoy superó los 4.000 fallecidos por COVID-19, hay un parte alentador. La cifra de recuperados también va en aumento. En total son 7.015 y esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, lo cual es un buen dato. Entre tanto, el diario El País de España asegura que los test rápidos comprados a China para detectar el virus no funcionan bien. Los laboratorios de microbiología de varios hospitales anunciaron que las pruebas que adquirió el gobierno tienen una sensibilidad del 30%, cuando deben superar el 80%, y por tanto no detectan muchos casos positivos. Y en Italia sigue la emergencia por el COVID-19. Después de 4 días de una baja en la propagación de la enfermedad, hoy los contagios volvieron a aumentar. La Protección Civil de ese país registró 4.492 pacientes infectados con COVID-19. Los controles del sistema sanitario italiano están ejerciendo mucha presión para contener la propagación del virus. Italia suma 8.156 personas fallecidas y 10.361 recuperados. La policía de carabineros custodia las calles de la ciudad vigilando que se cumpla con el aislamiento obligatorio. Precisamente los líderes de los países del G20 se comprometieron hoy a aumentar su capacidad productiva para incrementar el suministro de productos médicos. Tras una reunión virtual emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometen a incrementar esa capacidad para responder con las necesidades de suministros médicos y asegurar que estén ampliamente disponibles a precio justo y enviarlos a donde sean más necesarios lo antes posible. También prometieron intercambiar datos epidemiológicos y clínicos para luchar en forma conjunta contra el coronavirus. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco anunció que mañana impartirá a Roma y al mundo la bendición Urbi et Orbi en medio de un mundo golpeado por el coronavirus. Esta bendición, que solamente se confiere en Navidad y la Pascua, se hará desde la Basílica de San Pedro en una plaza totalmente vacía, pero con transmisión al mundo a través de los medios y las redes sociales. La cita es a las 6 de la tarde, hora Italia, 12 del día en Colombia. La bendición del pontífice irá unida a la posibilidad de una indulgencia plena, es decir, que los pecados de quienes participen desde casa quedarán perdonados. ¿Por qué debemos unirnos todos al Papa en este momento de plegaria? Porque necesitamos renovar nuestra confianza en Dios y pedir de Él la fortaleza y la sabiduría y el compromiso para poder superar este momento doloroso que estamos viviendo. Llenos de esperanza en el amor de Dios, nos unimos al Papa en oración. Mañana en Noticias Caracol estaremos en vivo desde las 11:50 de la mañana con los detalles de esta oración mundial del Papa Francisco. Buenas noches. Estamos para ti. Que falsificaron documentos para fingir que tenían esos permisos especiales de las excepciones. En algunos barrios altos de Medellín, como Manrique La Cruz, lo que la policía le dice a la comunidad sobre las medidas de la cuarentena pareciera que les entrara por un oído y les saliera por el otro. Que no acatamos las órdenes que da la autoridad
Y hay otra cosa, que estamos sometidos todos nosotros a las enfermedades. Yo dijéramos en estos momentos, yo estoy aquí porque yo vivo aquí a la cuadra. Las autoridades se preparan para cada recorrido. Cuando ven alguna imprudencia en las calles, tienen la tarea de cobrar multas por más de 900.000 pesos a los infractores. Utilizan cualquier clase de artimañas o buscan documentos con el fin de poderse encajar en las excepciones. Los ciudadanos no se toman en serio los medios de contagio del COVID-19. No hace falta hacer un gran recorrido para darse cuenta que acá pocas personas están en la casa. La mayoría de la gente de los barrios, la verdad, no está colaborando mucho. La verdad, usted sale a las calles y usted ve como si estuviera en un día normal. En el barrio Santo Domingo, algunos adultos mayores hacen parte del desorden. Lo que pasa es que yo fui muy andariego en mi juventud. Ya tengo que juiciarme. Yo anduve para toda parte. Las largas filas para reclamar subsidios no se verán más. Ahora hay pico y cédula para este proceso. Estamos con gana realizando y acomodando toda la operación para que pueda ir a cobrar una persona dentro del núcleo familiar de la persona mayor. Más de 800 comparendos realizaron los uniformados en las últimas horas en el Valle de Aburrá. Sin embargo, la comunidad sigue sin acatar la cuarentena nacional. 8:27, ahora vamos con María Camila Orozco y otras noticias del día en un 2x3 para Camila. Jorge, a las 8:27 noticias en un 2x3, hechos que hoy hicieron parte de la agenda informativa. Ni la emergencia desatada por la llegada del COVID-19 al país, ni la cuarentena que atravesamos detienen los actos demenciales de las últimas horas. Se escucharon estos disparos de fusil y las bombas que los disidentes usaron para atacar durante toda la noche a los habitantes de los municipios de Caidono, Toribío, Corinto y Totoró. La fuerza pública respondió durante horas y hubo intensos combates. En los ataques no hubo uniformados ni civiles muertos o heridos. Los grafitis son el rastro del feroz ataque de la disidencia. Y horas más tarde, en el mismo departamento, en el Cauca, se registró una buena noticia. Fueron liberadas 3 personas que habían sido de la empresa Energizar, que habían sido plagiados junto a un guía, fueron entregados a una comisión de la Cruz Roja Internacional. Guerrilleros del Frente José María Becerra del ELN los secuestró a orillas del río Napi. Los liberados fueron sometidos a exámenes médicos y ya están con sus familias.